Un tema que ocupa a muchos productores ganaderos, pero también a los industriales del sector, está directamente vinculado al valor, al precio de la carne en el marco de todo esto, lo que se le paga al ganadero y también lo que llega al mostrador. Por eso vamos a hablar con Daniel Urcía, vicepresidente de FIFRA, para conocer qué ha pasado o cómo viene el precio de la carne en función de lo que ha sido la escalada de la inflación. Daniel, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? El gusto de dialogar con vos. Y bueno, lo que ha pasado es lo que de alguna manera vinimos anticipando. Nosotros veníamos explicando que desde el mes de junio del año pasado, 7 meses, el precio de la carne venía por detrás del índice de precios al consumidor, mientras que el índice mensual estaba en el 6-7%, el precio de la carne en promedio aumentaba el 1 o 2%. Si miramos el precio de la hacienda, estuvo más tiempo bastante atrasado. Si uno mira el interanual de algunas categorías vacunas, actualizaron el 35% en todo el año. Y vos mirás la inflación y tenés el 94% interanual. Entonces, ante esos valores, era inminente una corrección de precios, un reacomodamiento de precios, que no ha tenido otra razón que recuperar ese faltante con respecto a la inflación. Tenemos que ver ahora, cuando se producen estos aumentos, cuál es el punto de equilibrio entre oferta y demanda que van a ser los valores de futuro. Yo creo que ya la recomposición de precios de la hacienda en pie ha tenido su techo, al menos por este tiempo, y la otra fuerza opositora que tiene que ver en estos casos, que es el consumidor, me parece que marca el límite, y por eso hablo de que me parece que estamos viendo los techos de precio y habrá que esperar marzo y abril cómo se termina de definir, pero por el momento me parece que ya hemos visto el techo de los precios de Hacienda. Esto, por ejemplo, para el productor ganadero, en cuanto a la suba, ¿ha sido suficiente? Yo creo que sí, a ver, era insostenible la producción ganadera a los precios anteriores. Los precios actuales, indudablemente, no hablamos de que haya una recuperación sustantiva, pero sí le permite equilibrar sus costos con respecto a la actualidad. La situación de Argentina en general, en lo económico, es complicado, el poder adquisitivo está muy disminuido, eh, pero el productor ganadero necesita la recomposición de precios para pensar a futuro. Si no, no hay producción sostenible en el tiempo, si no hay al menos la esperanza de obtener una ganancia. Y Bien, lo que estábamos viendo, agravado por la sequía, era justamente eso, se veían pérdidas nada más. casualmente te iba a preguntar por el tema de la sequía. Esta última semana hemos tenido algo de lluvias que ha permitido que, bueno, calculan algunos, parte de lo que son los cultivos tardíos en Argentina puedan llegar a recuperarse en algo, pero ya había pérdidas en alfalfa y en otros cultivos. ¿Va a incidir mucho esta sequía, las pérdidas en el sector ganadero? ¿Esto se puede observar como un correlato de cara al futuro con posibilidad de que en toda la industria haya un agravamiento de la situación? Indudablemente, la sequía prolongada va a producir efectos en el stock. Ya produjo un efecto con una salida anticipada porque el productor necesitaba, ante la falta de alimento, adecuar las existencias de hacienda en su campo en función de la oferta alimenticia que tenía. Convengamos, cuando vos tenés una sequía muy generalizada como la que ocurrió en este país, no tenés alternativas de trasladar a otra zona geográfica donde posiblemente puede haber pastos. Entonces esto te deja como única alternativa la faena. Por eso vimos faenas en el mes de diciembre elevadas, y estamos con los primeros datos que se están definiendo de lo que ha sido la faena de enero, y también estamos viendo que fue una faena muy elevada.
y después tenemos que entrar a analizar la composición de esa faena. Si encontramos que hay mucha presencia de vaca, por ejemplo, eso está afectando el futuro stock, porque menos vientres son menos madres, menos nacimientos. ¿Y por qué te hablo de la vaca? Porque no es diciembre y enero no son meses habituales de ver mucha presencia de vaca en la faena, pero ante la sequía y la reducción de existencia en los campos, es una categoría donde ese animal come mucho, no va a quedar preñado porque por su mal estado corporal, la vaca rechaza el servicio. Entonces, el efecto en el stock no solamente es inmediato, actual, por una mayor oferta en la faena, que es faltante de futuro, sino impacta en los nacimientos y es un impacto que se va a ver tanto este año como el año que viene y la futura oferta ganadera. Entonces condiciona a una menor oferta en los próximos 2 a 3 años. Bien, y esto también puede llegar a impactar en lo que es el mercado externo. Recordemos que, aunque un poco más acotado respecto a años anteriores, Argentina todavía sigue exportando carne, ¿no? No, Argentina ha tenido un volumen de exportación el año pasado, yo diría, muy bueno. Se mantuvo y superó con algún volumen el volumen exportado el año anterior. En valor mejoró porque el primer semestre del año pasado hubo muy buenos valores. Fue un año atípico. El primer semestre los precios tocaron los techos de los máximos y el segundo semestre tocaron los pisos de los mínimos. Muy atípico. Pero se sostuvo un buen nivel de volumen de exportaciones. Tanto el volumen fue bueno, tanto para el mercado externo como para el consumo doméstico. Vimos un incremento en el consumo de carne vacuna en el 2022. Bien, y Eh, esto no se va a ver afectado por el tema de la sequía, ¿no? yo creo que este año nosotros la proyección debiéramos hacerla por debajo del volumen faenado del año pasado. El año pasado cierra con 13,5 millones de cabezas vacunas y 7,5 de cerdo. El cerdo sigue creciendo constante a razón de 3% por año, pero yo la proyección que vería para este año de faena vacuna entre 12 millones y 12,5 millones de cabezas, es decir, al menos 1 millón menos se va a faenar. Bien. Daniel Urcía, muchísimas gracias por este contacto y será hasta cualquier momento. Muy amable, ¿eh? Al contrario, gracias a vos y será hasta la próxima entrevista. Un abrazo, Julio.